Gracias, señora presidenta, y agradezco muchísimo al Grupo Parlamentario del Verde por permitirme pronunciarme en su lugar. Pues hace algunos días el fantasma de Ayotzinapa, de Nochitlán, del abuso policíaco y del autoritarismo llenó de terror y de horror a mi generación. Pero no solo eso, a personas que vivieron de cerca el uso del poder para amedrentar a manifestantes y opositores en otros tiempos también se hizo presente. Hoy mismo recordamos el halconazo. Esta mañana el propio presidente Andrés Manuel López Obrador dio inicio a su conferencia matutina haciendo referencia al 10 de junio de 1971 para no olvidar y jamás repetir en México actos de represión, no solo a estudiantes, sino a ningún ciudadano en general. Si bien el abuso del poder y de autoridad, así como otras deficiencias de las policías con las y los manifestantes, es un tema a revisar en todo el país, lo que pasó en Jalisco no merece el silencio de esta honorable asamblea. Por el contrario, se vuelve preciso señalar, condenar y exigir justicia frente a los actos represivos, autoritarios y criminales de los últimos días. La crónica de lo sucedido es condenable. Desde que la familia de Giovanni López hizo público el video donde se observa la detención con lujo de violencia de este joven que un día después devolvieron muerto, hasta las protestas que sobrevinieron y los atropellos contra decenas de personas, principalmente jóvenes y sus familias, infiltrando una manifestación pacífica para después convertirlos en víctimas de represión, tortura y desaparición forzada. Los reportes periodísticos han dejado en evidencia elementos vestidos de civil con palos y bats. Las fotografías revelan a un policía estatal deteniendo y golpeando a manifestantes, pero los testimonios que han ido revelando la escena autoritaria que vivieron decenas de jóvenes no puede pasarse por alto. Estamos viviendo momentos difíciles por la pandemia del COVID-19 y lamentablemente el manejo de la epidemia también se ha convertido en pretexto de confrontación para algunos actores políticos y otras voces públicas. Tras el comportamiento y los dichos de la autoridad local, no dejo de pensar en que el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, ha tomado una serie de decisiones desde una óptica político-electoral y no desde la óptica más elemental de servicio al pueblo. Primero fueron las pruebas rápidas y los contratos cancelados. Luego la decisión poco democrática de creer que la ciudadanía necesita a alguien que le diga qué hacer y mano dura cuando no haga lo correcto. Se tomaron medidas autoritarias para impedir que la gente saliera de su casa y ese quizás sea uno de los antecedentes del asesinato de Giovanni en manos de policías municipales. Pero lo que viene después es aún más grave. Mientras el gobierno federal decidió y explicó por qué no se usan pruebas rápidas, Alfaro exigió autorizaciones para importarlas. El jefe del Estado mexicano definió una política de austeridad para apoyar a quienes más lo necesitan sin endeudar al país y Alfaro se preparó para contratar deuda. El presidente de México dijo nada por la fuerza, todo por la razón, y Alfaro obligó por escrito a la ciudadanía a usar cubrebocas y emitir protocolos de intervención para prevenir abusos. Luego, frente a los actos represivos y autoritarios de terror, el gobernador ha declarado una serie de ideas, además de revueltas y confusas, nuevamente en el marco de la politiquería y lejos de la posibilidad de ejercer justicia a los jóvenes y castigo a los culpables. Me preocupan las declaraciones del gobernador porque en vez de asumir responsabilidades, echa culpas y no queda claro exactamente quién gobierna en su estado. Se quiso culpar al gobierno federal, después se habló de fuerzas oscuras en la Ciudad de México y finalmente se habló del crimen organizado. ¿Qué pasa realmente? Me pregunto quién gobierna y para quién se gobierna en Jalisco. Me pregunto si no emitirá una disculpa pública a las y los jóvenes que fueron víctimas de detenciones ilegales, de tortura, de golpes, de privación de su libertad, de espionaje, de sus comunicaciones personales, del terror de vivir en un estado donde todo ello ocurre al amparo del poder estatal y con la venia de una fiscalía criminal. Es claro, la tortura y las detenciones ilegales se realizaron en los patios y los sótanos de la Fiscalía de Jalisco. El fiscal Gerardo Octavio Solís debe renunciar y si no lo hace, el gobernador tiene todas las facultades para destituirlo, como hace unos momentos se ha pronunciado los diputados locales para ello. Aun cuando hay dos elementos detenidos,
Los testimonios publicados en los últimos días hablan de decenas de elementos y casi un centenar de jóvenes detenidos de esta manera. Señor gobernador, se lo decimos claro, sálgase de la politiquería, deje la megalomanía y garantice justicia y la no repetición de estos actos tan lamentables, vergonzosos y lastimosos para las juventudes, para la ciudadanía, para cualquier ciudadano que en su libre derecho se manifiesta en un Estado democrático. Le pido también, gobernador, que deje de señalar y hostigar a los compañeros Alejandro Puerto y Sofía Lameno, alicienses militantes de Morena que, como cualquier joven, con o sin militancia partidista, luchan por las causas que consideran justas y tristemente por ello, desde el aparato estatal, se les ha tratado de criminalizar y acusar, se les ha hostigado y se les ha tratado de acusar de actos indebidos. No confunda crítica con desafío. A las y los jóvenes que vivieron horas de angustia y terror, nuestra solidaridad. Sepan que no están solos. No dejemos jamás en ninguna parte de la República, y gobierne quien gobierne, que los resquicios del viejo régimen nos impidan levantar la voz frente a la injusticia. Hagamos que el miedo cambie de bando y jamás dejemos de luchar por mejores realidades para todas y para todos. Normalizar lo que ha pasado en Jalisco sería un grave error en un país que está luchando todos los días por constituirse más democrático, con mayores derechos y mayores libertades para todas y para todos. Es cuanto,